Unos seres que salieron de un volcán dejaron a un perro enorme en Chiapas. Hola Pepe, buenas tardes. Te saludo desde Chiapas, México. Tengo una historia que contarte y que a su vez a mí me la contó mi abuelo. Te cuento, él trabajaba en unos sembradíos de café en Tapachula, Chiapas, muy cerca del volcán Tacana. Esto sucedió en el año 1940 aproximadamente. Mi abuelo relata que una noche después de trabajar, como era costumbre, salió a pasear con sus amigos. En ese paseo también salió su patrón para ver los sembradíos. Todo iba normal, iban caminando muy tranquilos, pero en ese momento a lo lejos vieron salir de la nada unos seres extraños muy altos, aproximadamente de 2 metros de altura, pero por la hora no se distinguían bien sus características. Según mi abuelo, uno de esos seres era más alto que el otro. Estos seres llevaban algo en sus manos y pudieron ver cómo dejaron a un perro enorme. Mi abuelo describe que el perro medía alrededor de 2 metros de altura y unos 3 metros de largo. Era realmente enorme. Todo esto lo veían desde muy lejos y con mucho temor por lo extraño de la situación. Estos seres dejaron al perro y se dirigieron nuevamente hacia el volcán, caminando muy rápido. Ese día, mi abuelo cuenta que el perro se adentró en una cueva que se encontraba debajo del volcán y lo perdieron de vista. Pasaron los días y, según contaba mi abuelo, comenzaron a desaparecer muchas personas, tanto de donde trabajaba él como del pueblo. Era realmente alarmante. Además, cuenta mi abuelo que cuando el perro salía a orinar, literalmente se formaba un gran río de orina y el olor era muy penetrante. Una tarde, el patrón de mi abuelo decidió ir a la ciudad para pedir ayuda al gobierno, ya que muchos de sus trabajadores estaban desapareciendo y ya no sabía qué hacer. La siguiente semana enviaron al ejército, quienes junto con la gente del pueblo se armaron para ir a deshacerse del perro. Según mi abuelo, la gente aseguraba que el perro no era un animal común, sino más bien un nahual, como le decían los lugareños. Ese día, todos fueron temprano a la cueva para desvivir al perro, al que la gente del pueblo culpaba por la desaparición de las personas. Mi abuelo cuenta que al llegar a la cueva, vieron varios restos humanos y animales. Entonces, vieron al perro salir de la cueva y le comenzaron a disparar. Pero el perro parecía inmune a las balas, ni siquiera parecía inmutarse. Ante esta situación, la gente salió corriendo despavorida y los soldados también se retiraron. Esa noche, el perro orinó en gran cantidad y destruyó los sembradíos de café. Al día siguiente, la gente del pueblo decidió ir a orar para que el perro y el mal desaparecieran. En ese momento, comenzó a llover y un rayo cayó sobre la cabeza del perro, desviviéndolo al instante. La gente, impresionada por lo sucedido, decidió marcharse. Al día siguiente, el ejército fue a verificar qué había ocurrido y no dejaron entrar a nadie a la cueva, ya que el gobierno no quería que saliera a la luz lo ocurrido. Acordonaron la cueva y se marcharon. Tiempo después, mi abuelo y otros compañeros de trabajo decidieron revisar la cueva, a pesar de las advertencias. Vieron al perro sin vida, solo quedaban los huesos que unos amigos de mi abuelo intentaron levantar, pero eran demasiado pesados, como si pesaran toneladas. Después de presenciar esto, salieron de la cueva y la gente del pueblo se sintió más tranquila al no ver más al perro. Mi abuelo cuenta que sus amigos, los que estuvieron en la cueva y levantaron los huesos, al poco tiempo tuvieron un accidente y fallecieron, y los demás que estuvieron ahí también fallecieron de maneras misteriosas. Luego de este suceso, mi abuelo dejó de trabajar ahí y regresó a su pueblo natal, Comitán, Chiapas. Mi abuelo me contó esta historia cuando tenía 80 años y me dio mucho miedo al pensar que él fuera el último en morir, ya que todos sus compañeros habían fallecido. A pesar de que mi abuelo vivía con mi tío, a él siempre le daba miedo, ya que decía que por las noches intentaban abrir la puerta de la sala y veía unas garras largas, similares a las de un perro. Esta es la historia de mi abuelo. Él ya falleció, pero aún recuerdo aquel día en que me contó su historia. Personalmente, le creí, ya que él no solía hacer bromas de ese tipo. Aunque nunca se volvió a ver a esos seres, mi abuelo decía que lo asustaban mucho. Incluso una vez encontraron rastros de sangre
un perro dentro de su casa. Una experiencia realmente aterradora. A pesar de ello, mi abuelo nunca tuvo miedo. Espero que puedas comprender mi historia. Te sigo desde hace meses. Bendiciones y saludos desde Comitán, Chiapas.